lo del Fondo Monetario, digamos, avanza el acuerdo con el fondo. ¿Cómo estás viendo eso, Amado? Y para mí es medio incomprensible que sea una prioridad del Ministerio de Economía avanzar en un acuerdo con el fondo. Porque además pareciera que no es claro lo que pretende el fondo y no es claro lo que está pretendiendo Argentina de este acuerdo. Argentina tiene el panorama de pagos internacionales prácticamente despejado, producto, digámoslo, del canje que hizo muy bien el gobierno, el canje de deuda de más de 65 mil millones de dólares que hizo el gobierno y despejó fuertemente estos 4 años. Por otro lado, vos no tenés un flujo de viajes al exterior importante, entonces ahí no hay una demanda de divisas. Por otro lado, no tenés un crecimiento de la economía, que sería otra fuente de demanda genuina de divisas. Entonces, teniendo prácticamente despejado el escenario de pagos internacionales, yo creo que la prioridad debería ser abocarse al mercado interno, a poner en marcha todo lo posible durante la pandemia y a todo ritmo cuando termine la pandemia la capacidad instalada ociosa que hay. Y para esto requerís desconectarte del mercado financiero internacional, no reconectarte. Porque algún día hay que terminar con esta mentira de la lluvia de inversiones, ¿no? Porque, bueno, cuando estaba Macri lo decíamos a dos voces, perdón lo decíamos con toda fuerza. Pero pareciera que ahora en este sentido el modelo es parecido. Es que hay que estar conectado al mercado internacional para que haya inversiones. Y ningún país en la historia salió con la inversión extranjera, salvo los fenómenos de posguerra, ¿no es cierto? El Plan Marshall, que es otra cosa, no tiene nada que ver con el mercado financiero y los flujos. Fue una jugada geopolítica de Estados Unidos frente a la Unión Soviética, ¿no? Exactamente, no tiene nada que ver con los movimientos de capitales a través del mercado financiero. Entonces, yo creo que hay que sacarse de una por todas de encima este mito y entender que Argentina, para poder salir adelante, necesita robustecer su mercado interno. Lo peor que nos puede pasar es entrar en un programa de, entre comillas, austeridad fiscal, de debilitamiento de derechos de los trabajadores, de apertura del comercio exterior y sobre todo de dolarización de las tarifas de los servicios públicos, que esto es un programa del fondo. El programa más benigno del fondo va a contener estas variables. Entonces es muy difícil entender cuál es el objetivo y qué es lo que se busca, salvo los cuentos de los manuales de macroeconomía y digamos, de la ortodoxia. Pero eso, si eso es lo que se busca, va a fracasar, no va a suceder. Acá lo que hay que hacer es un shock distributivo, que la población que tiene necesidad de consumir para llevar adelante su vida reciba esos ingresos, que al mismo tiempo se esté cuidando los precios, porque si no ese esfuerzo termina en manos de muy pocos. Y el tema de los servicios públicos, ¿no? Los servicios públicos tendrían que bajar en términos nominales. Con esto... A ver, me gustaría hacer algunos puntos de lo que estás diciendo y escucharlo a Artemio. Vos decís, en este camino el programa va a fracasar. No tengas ninguna duda. Bien. Y por otro lado, hay una discusión pública en los medios, interna dentro del gobierno, donde no solo no van a bajar el precio de los servicios públicos, de las tarifas, sino que tienen la idea de va a haber un aumento. Se está especulando con que este mes se va a presentar un aumento, se está definiendo cuál es el porcentaje, pero se está definiendo un aumento de los servicios públicos este año, del gas, de la luz, de la energía eléctrica, del agua. Bueno, pero vos fíjate que durante el gobierno de Macri está claro que los servicios públicos, sus precios crecieron mucho más rápido que los salarios, ¿no? Y bueno, eso es una cuestión que hay que revertir, porque tiene que ver no solo con el tema de la vida de las argentinas y los argentinos y la necesidad de acceso a los servicios públicos, sino que también tiene que ver con el entramado productivo. Argentina puede salir adelante si el nivel de producción crece, y para esto necesita que
las empresas puedan funcionar. Y las empresas productivas, con esta tasa de interés y con estas tarifas de los servicios públicos, no pueden funcionar. Bien. Artemio, sobre esta cuestión, estas definiciones de Amado, que programa... Comparto totalmente las definiciones, obviamente, por el camino tradicional del ajuste y la responsabilidad fiscal, me parece que no se sale. Pero voy a dar un dato: el INDEC dio a conocer el índice de salario, que está compuesto por el índice de salario privado registrado, el público y el privado informal. Es una estimación de acuerdo al EPH del privado informal, pero es una información completa porque toma las 3 modalidades salariales. Y lo que dio fue un aumento noviembre-noviembre interanual de 34.1. En el mismo lapso la inflación fue de 36.3. Va a ser 36.1. O sea que los salarios este año que pasó perdieron 2 puntos con respecto a la inflación. ¿Todos los salarios? ¿O el promedio? ¿O el promedio? No. Es decir, en líneas generales, los que más perdieron fue el salario público, el salario registrado empató, y según la EPH y las estimaciones que realiza el INDEC, pero el INDEC hace una nota metodológica diciendo que las estimaciones del salario informal hay que tomarlas con pinza porque se produjo en épocas de pandemia, por lo tanto la información recolectada no es del todo confiable. Sería el que está por arriba de la inflación el salario informal, casi 42 puntos de aumento interanual. Pero bueno, más allá del desagregado, lo cierto es que la masa salarial total creció menos que la inflación, 2 puntos menos, lo que es mucho en términos anualizados, y por este camino, lo que decía Amado, me parece que es muy difícil recomponer el mercado doméstico, que es el gran motor del crecimiento económico, que al mismo tiempo es el gran motor de las inversiones. No sé, yo no soy economista, pero no sé quién puede invertir en un país que no crece, es muy difícil eso. Y en un país como la Argentina, el crecimiento está vinculado al mercado doméstico, que a su vez tiene un anclaje ineludible en jubilaciones, pensiones y salarios. Todos los componentes de ingreso del hogar están por abajo de la inflación en el año que pasó. Bueno, el ministro prometió de manera contundente, y yo en ese sentido me congratulo, de que este año los salarios van a ir por arriba de la inflación. Supongo que lo mismo va a pasar con jubilaciones y pensiones, y lo que primero van a tener que reconvertir es el salario mínimo vital y móvil, que es un elemento de coordinación incluso de planes sociales, que lo aumentaron solo el 28% interanual. Yo creo que eso tiene que ser corregido inmediatamente. Creo que la reunión va a estar en marzo de este año, ¿no? Hasta marzo está 21.000 pesos, ¿no? Hasta marzo está con un incremento del 28% interanual, lo cual ha quedado por debajo de cualquier proyección de inflación, pasada o futura. Yo lo que digo, mira, acá está claro que el presidente tiene claro la situación, lo ha dicho en la campaña. Yo el problema lo veo en la ejecución, porque se dicen muchas cosas pero después no suceden. Todo esto que estaba comentando Artemio son datos duros de la realidad. Y si en tu cabeza está tener un acuerdo con el fondo, tampoco va a suceder. Tampoco va a suceder. Por eso creo que hacen falta voces que estén expresando esto también, ¿no? Y muchas veces cuando vemos los temas de las tarifas, tenemos que tener en claro que son operaciones de los propios, las propias empresas privatizadas que largan globos de ensayo. Por ejemplo, el presidente anuló un aumento en el tema, por ejemplo, del cable. Claro. Pero sin embargo, me parece que en la ejecución seguimos teniendo muchos problemas de, no solo uno podría decir de capacidad de gestión, sino también de sentido de la política económica. Bien, estamos hablando con... Es inconsistente decir quiero que los salarios suban por arriba de la inflación y voy a tener un acuerdo con el fondo. Una de las dos cosas no va en esa ecuación. Porque el acuerdo con el fondo implica ¿qué? Implica, por ejemplo, tarifas dolarizadas, implica menores derechos para los trabajadores, implica control sobre las cuentas fiscales. Pero nadie explicita eso, ni Guzmán, ni el presidente, ni los que encabezan la negociación con el fondo. Hablan del nivel de injerencia del Fondo Monetario en el programa económico argentino. No, nadie dice va a pasar eso que vos decís, Amado. Bueno, lamentablemente tenemos tiempo para mirar.
Vos decís que se va a terminar develando la duda con respecto a si eso es cierto o no, porque se plantea mucho, hay una narrativa grande con respecto al tema de que este fondo es diferente, de que este fondo no pide condicionalidades como el anterior fondo, de que no está pidiendo dolarizar las tarifas, que no pidió que no haya otro IFE, que no pide un ajuste en la jubilación. ¿Hay otro IFE? Claro, no lo pide, pero tampoco hay. Bueno, está bien, no hay otro IFE. Bueno, hay una narrativa dentro del equipo económico que se hace pública a través de... ¿Los salarios crecieron por encima de la inflación? Cayeron 2 puntos. Bien. ¿Los precios están siendo controlados? Yo te hago otra pregunta. Nosotros tuvimos un año sin demanda de dólares. ¿Cuántos dólares acumuló el Banco Central? ¿Vos tenés la respuesta? Nada acumuló. ¿Y por qué pasó eso? Bueno, porque evidentemente ha habido políticas que no están orientadas a las cuestiones que protegen al mercado interno. Bien. Esto decía... Comento 2 datos más. Se Dale. conoció la distribución del ingreso. La brecha va... El 10% más rico se apropia del 33% del ingreso total, el 10% más pobre del 1.3, una brecha de 25 veces, récord desde el 2002. Y el coeficiente de Gini, que cuanto más cerca de 1 es más desigualdad absoluta, y cuanto más cerca de 0 mejor, mayor igualdad. Con Cristina estaba en 0.427 y hoy está en 0.5, o sea que se aproxima al Gini del 2002, que era de 0.53. Estamos en términos distributivos también mal. Bien. ¿Sabés qué me parece, Artemio y Daniel? Que en esa narrativa que describía Daniel, es como que las cosas van a pasar porque van a pasar, las cosas buenas. Y generalmente, lamentablemente para la humanidad, no es así. Yo me acuerdo discusiones con compañeras y compañeros en noviembre que íbamos a tener una gran temporada de verano. Conmigo. Bueno, Vos me anticipaste que la temporada... yo pensé que la temporada iba a ser mucho mejor de lo que terminó siendo. Terminó siendo peor que lo que esperábamos, los que esperábamos algo malo. Porque las cosas no suceden porque sí, las cosas las provocan las sociedades y sus gobiernos. Bien. El ministro Martín Guzmán estuvo en C5N y con respecto al tema de tarifas, que es un tema muy sensible, hay una presión muy grande mediática para aumentar tarifas. Sobre el tema de tarifas decía esto. Este es un tema muy importante porque Sí. que el Estado nos subsidia a nosotros buena parte de la tarifa significa que se paga de alguna forma, o en la forma de impuestos, o se toma deuda y eso termina siempre con algún problema, o hay que emitir. Y esa emisión en la economía argentina, parte de esa emisión termina presionando sobre el tipo de cambio. Totalmente. Bien. Un poco es la narrativa que se está instalando, la idea, ¿no? De que los subsidios terminan presionando el tipo de cambio. Inclusive se instaló dentro del gobierno la idea, que el IFE, y pareciera ser que han logrado convencer al presidente en ese sentido, de que el IFE al final va al dólar, digamos. O sea, al final del día, al final del ciclo de ese dinero que se inyecta en la economía, termina presionando el tipo de cambio. Bueno, yo no estoy de acuerdo con lo que dice. ¿Pero podés explicarlo? ¿Por qué? Sí, porque vos lo que tenés que hacer es dinamizar la economía interna. Y dinamizar la economía interna no solo significa dinamizar la demanda, que sería el shock distributivo, sino también poner en marcha mecanismos que te permitan aumentar la oferta de bienes y servicios. Entonces vos tenés hoy un stock del ELIC de casi 360.000 billones de pesos, donde los bancos están haciendo un negocio con la tasa de interés. Bueno, eso lo tenés que reorientar. Lo tenés que reorientar a la actividad productiva. Porque si no, la narrativa es muy similar a la de teoría del derrame, ¿no? Bien. Rulo está escuchando el programa y dice, todo lo que dice Amado no sucedió por el acuerdo con el fondo, se hizo sin el acuerdo del fondo. Todo lo que estás describiendo. Lo que vos me parece que estás queriendo decir, te interpreto, Amado, es que forma parte de las condicionalidades que plantea el fondo. ¿Es así? De alguna manera. O que se está preparando el camino para el acuerdo con el fondo. O que se está... Bien. O que se está haciendo algo que al fondo no lo disguste, digamos.
Pregunta, ¿debería haberse investigado la deuda, los 44.000 millones de dólares de préstamo al gobierno de Macri, en lo que representó casi, después luego lo reconocido por el propio Claver Carone como casi como un aporte a la campaña de la reelección de Macri, 11, 12 puntos del Producto Bruto Interno? ¿Debería de investigarse ese acuerdo o no? Vos que conocés, Amado, que fuiste ministro de Economía, que interactuaste con el fondo, no, eso es imposible, con el fondo a no. mí me parece que Argentina en esto tiene que tener una estrategia dual. Por un lado, ser responsable, entre comillas, con los acreedores, cosa que el gobierno ha hecho y muy bien, pero al mismo tiempo investigar las responsabilidades políticas y penales de lo que ha sido el endeudamiento de los funcionarios argentinos. Porque el endeudamiento ese fue en tiempo récord, ¿o no? Sí, fue una cosa insólita e inédita, ¿no? Inclusive para la historia Mirá, del Fondo Monetario, ¿no? Cuando se hizo la visita del fondo a Buenos Aires para evaluar el tema de la deuda, pocos días antes de las PASO, el staff del fondo dijo que la deuda era sustentable. La misión siguiente fue en febrero, cuando ya Alberto Fernández era presidente, y el mismo fondo dijo que la deuda era insustentable. Pero, ¿y sabés qué más dijo? Que había que ayudar a Argentina con los acreedores privados para que haga un buen acuerdo, para que Argentina pueda acceder a los mercados para pagarle al fondo. Ese es el fondo bueno. Es delirante. Dicho sea de paso, ya tendríamos que dejar de decirle misiones, ¿no? Porque a las visitas de los funcionarios del Fondo Monetario. Bien. Por último, quiero consultarlo sobre el tema que es un debate que por suerte se está dando en estos momentos en la opinión pública, y nosotros hemos aportado el pequeño grano de arena para instalar el tema, que estaba absolutamente invisibilizado. Voy a leer un tuit de Guado de Pedro, el ministro del Interior. Dice: hoy dimos el primer paso para concretar una demanda histórica del tránsito fluvial, la construcción del canal Magdalena. El Ministerio de Transporte creó la unidad ejecutora que desarrollará el proyecto estratégico para conectar la principal vía navegable del país con el mar argentino. Esto a propósito porque había un debate muy intenso al interior de la fuerza política, con un pedido por caso de informes por parte de Jorge Tayana con respecto al decreto firmado por el Poder Ejecutivo, que un decreto con muchos cuestionamientos, digamos, con respecto a la que es la principal vía navegable de la Argentina, donde sale el 75% de las exportaciones, ni más ni menos. Es como que quien controla eso controla el comercio exterior. Amado. Sí, mirá, en Argentina recordamos el Día de la Soberanía por la vuelta obligado, ¿no? Que fue una batalla de la flota argentina, del ejército argentino con la flota anglo-francesa, porque la discusión era si los ríos interiores podían ser mares navegables, que era lo que pretendían las potencias imperiales. O sea que nuestra soberanía está ligada a esta discusión desde el origen de nuestra patria. Y eran dos banderas, la inglesa y la francesa, las que pretendíamos sacar del río Paraná. Cuando uno mira hoy el río Paraná, tenés la bandera norteamericana, la china, la inglesa, la francesa, la suiza, la belga. Me parece que es un tema que requiere una mirada profunda de estrategia. De estrategia política, de estrategia comercial y de estrategia de inversión. Porque justo ahora vence la concesión, es un gran momento ante el vencimiento de la concesión de que el Estado pueda recuperar eso. ¿Pasa algo similar, Artemio? En principio fue la propuesta del Ejecutivo. El ministro de en agosto. Esto, en agosto, ¿no? Así es. Por eso que el decreto ese es impertinente, debe ser derogado. Sí, el decreto es una contradicción con la propuesta original, ¿no? Exactamente, de alguna manera es una contradicción con la palabra del propio presidente, que no planteó esa alternativa. Bien, pasa algo similar con lo de Costa Salguero, ¿no? Justo que se vence la concesión, porque se reprivatiza, ¿no? ¿Hay algún modelo con respecto al tema de hidrovías, Amado, Artemio, digamos? ¿Hay alguna propuesta que sea un poco que contemple
los intereses de la nación, de la Argentina, y además... El que tiene una propuesta alternativa es el senador Paco Durañona, Sí. que yo leí más detenidamente. Creo que es una buena propuesta, pero de todas maneras, Jorge Tayana también tiene una Te iba a decir, Tayana está con el tema que ha sido ni más ni menos que... criticar mucho ese decreto, ¿no? Claro. Ha sido ni más ni menos que canciller de la República Argentina. Claro, porque el que controla eso, controla el comercio exterior, controla el contrabando, o mejor dicho, descontrola no controla el contrabando, para ser más preciso. Y también los flujos de capitales. Y además, el impacto En que puede... definitiva, esto que decía el ministro Guzmán, ¿no? Que el IFE presiona sobre el tipo de cambio, más presiona sobre el tipo de cambio instantáneamente lo que hacen los grandes exportadores. Me parece que ahí el ministro está teniendo una mirada donde no le está dando el peso adecuado a cada uno de los problemas. Sí, y además, como tema subyacente, el tema del narcotráfico, por caso, ¿no? También, ¿no? Como subyacente, ¿no? En una cuenca, en un tema tan sensible, ¿no? De Rosario, Paraná, y demás. Sí, y el costo a los productores. O sea, hay una serie de cuestiones, pero la cuestión soberana es la fundamental. Sí, sí. Así que bueno, veremos. Yo creo que hay un consenso para que ese decreto se revea, porque, vuelvo a insistir, desmiente o contradice la palabra del propio presidente. Sí, me llama la atención lo invisibilizado que estuvo el tema, ¿no? Increíblemente, ¿no? Como pasó. De hecho, porque el decreto se firma el día... Sí. Los grandes medios comerciales no solo te ponen el tema en la palestra o te lo ocultan. Sí, sí, Claro. no me refería a los grandes medios comerciales, precisamente. No, Bueno, no. pero en el debate ha Vos estado lees porque en los Tayana, medios, por ejemplo, alzó la ninguno voz fuerte refleja con que el esto. salario perdió 2 puntos contra la inflación. Son tan críticos del gobierno, pero críticos ¿en qué? En algunas esferas, en algunas cuestiones, otras están totalmente silenciadas. Mirá que es un tema enorme, en la pérdida de poder adquisitivo real del salario, y sin embargo, salvo alguna excepción, no lo vas a ver reflejado en ningún medio. No, pero me refería, Salvo que- con el tema de hidrovías, a los dos lados del río Bravo se ocuparon de mencionar el tema. Me estoy refiriendo a medios de comunicación que tienen una línea afín al gobierno y muy crítica al macrismo, sin embargo han decidido soslayar el tema de la hidrovía. Tienen derecho a hacer lo que quieran con su línea editorial, claramente, no estoy objetándoles nada. Me llama la atención, teniendo en cuenta el impacto que esto tiene, insisto, el 75% de las exportaciones argentinas están relacionadas casualmente con la hidrovía, digamos, un tema muy importante, ¿no? El 50% de la proteína casi que se exporta de la Argentina, es un tema no menor, digamos, no menor. No, por eso, como te decía, si hay tanta preocupación por el tipo de cambio, por el dólar, bueno, me parece que este es un tema central. Bien. Bueno, muchachos, hemos terminado una nueva tertulia. Estuvieron picantes hoy, el otro día también, Bueno, la realidad está picante, porque los datos son los que están mostrando sí. La extensión de este tipo de discusiones. Si no se pudiera corroborar con datos fehacientes, no habría discusión posible, pero la hay porque efectivamente estos datos existen y hay que mostrarlos. Nobleza obliga, ustedes vienen anticipando esto hace muchos meses atrás, el tema de los precios, de los ingresos, del precio de los alimentos. Ustedes lo vienen diciendo, ¿no? Ojo con este tema, y hoy por hoy es el principal tema de la Argentina hoy, el precio de la inflación y el precio de los alimentos, hoy. Además, Daniel, me parece que hay tanta esperanza depositada en el cambio de gobierno, y ha sido tan, digamos, importante el trabajo que viene haciendo el gobierno en la pandemia, que me parece que hay que tocar las alarmas de los temas que pueden generar problemas en este proceso político, ¿no? Muy bien, muchachos, será hasta la próxima,